Hola, bienvenidos a Ananda Tienda Taller, esta vez desde un espacio que nos han prestado maravilloso, en una nueva opción que estamos barajando para ustedes, para seguir promoviendo la cultura, la literatura, las artes plásticas como herramientas que nos ayudan a contactarnos a nosotros mismos. Hoy estamos en la primera tertulia literaria de Ananda Tienda Taller en la casa de Marta Galofre, una casa preciosa que se llama La Casa que Canta, aquí en la vereda Roa, en Ráquira, Boyacá. Súper bienvenidos, sé que nos van a ver en diferido porque desafortunadamente no pudimos estar haciendo un live en vivo, pero bueno, vamos a iniciar con este nuevo proyecto que estamos aquí en alianza y vamos a ver cómo nos va resultando todo. Hoy tenemos a El acorde de Tristán, un texto, una ópera prima de quien me acompaña hoy, que es Ivan von Paixão, o como a él más le gusta que le digan, von Paixão. Y voy a leerles en principio pues lo que el autor dice de sí mismo. Nos acompañan también aquí amigas de Villa de Leyva y por supuesto también Marta Galofre, que tenemos el placer de tenerla, y en la parte de atrás quien nos acompaña siempre, Simón Susacón de Ananda Tienda Taller. Bueno, el autor: puede dudarse de su identidad y existencia al mejor estilo de Fulcanelli. A lo sumo se le podrá rastrear en las líneas de antiguos libros e incunables, incluso en alguna gran partitura. Oriundo del desarraigo, su sentimiento es el del apátrida, un origen que bien puede haber estado en los suelos y suaves decires de Brasil, saltando irredento a la señorial Bogotá, de regio pasado, o la gran Lusitania del mago Camoés, o la visigótica Hispania, quijotesca cervantina, mientras su alma divaga en un extraño eco germano, cabalgando con wagnerianismos que lo llevan en andas a la Hélade de filósofos y tragediógrafos y al mundo homérico. Del derecho un profesional repudió, empero procedimientos y procederes, procediendo improcedentes, su título, escrito en caracteres de la ley de las 12 tablas o legislaciones de Solón y Pericles, lo convirtió en exabogado y hereje relapso. De todo apartólo, y de las aulas, la indecencia docente y discente de los doctorales indoctos. Lugar de asiento, la Villa de Leyva, cruzada de antiguos espíritus, donde un cuarteto de cuerdas de Schubert, interpretado por doncellas y muertes, le comunicó que debería desplegar su sueño de griega tragedia. A veces reside también en la luna, en su lado oculto. Oficio, tumbos y retumbos como filósofo en la filosofía de los siglos, poeta y escritor incipiente en el juicio final del mundo, voluntario de volúmenes olvidados, músico en clave de sol, sin notas ni pentagramas, luchador contra el tiempo, cuerdo disparatador, bajo la advocación de titánides y diosas, Gea, Rea, Tetis, Temis, Nemocine, Demeter, Perséfone, Atenea, Hécate, Erinias, Nornas, Síbilas y musas del Helicón, así también de Homero, Esquilo, Sófocles, W. von Eschenbach, Shakespeare, Cervantes, A. Kircher, Schopenhauer, Nietzsche, H. Gesse, Germán Gesse, B. Gracián, Baltasar Gracián, Cioran, Borges, Bach, Wagner y Beethoven. Es protagonista de sus propias Iliadas, tragedias, tocatas, fugas, sinfonías y zaratustras. Bueno, esta es la presentación que el autor nos regala y nos llama la atención ver, bueno, quién puede estar detrás de este texto que es El acorde de Tristán. Entonces, esta musurgia de pensamientos cuasi poéticos en tempus fugit, sería fantástico si nos regalas unos primeros acordes y luego pasamos a hacerte preguntas.
porque no es quién está, sino qué está detrás de todo ese mare magnum de palabras. Entonces yo les pediría que desde este preciso momento nos situáramos como si estuviéramos en una gran sala de conciertos, en donde puede pasar un piano solo, un violín o toda una orquesta sinfónica. Y yo espero no desentonar mucho con mi voz de violonchelo desafinado, que es posible que suceda, ¿no? Pero también eso hará parte de la magia de este momento. Abre tu ventana en hora nocturna, entren las luces de noche umbría, pues la lucerna superior y vulturna no proviene de ningún mediodía. Música, música, que allí donde el imbécil es rey, el ruido es esbirro de su ley. La vieja melodía llama, es el acorde de Tristán, o es Tristán mismo. Aria del Lucífero. Soy unidad como soy multiplicidad, uno en la noche eterna del uno que es uno, y el uno que es en el mundo platónico de las ideas. Soy esfera armilar señalando del alfa al omega y al innúmero, y bajo teas de llamas lucíficas soy guardián y portador de la regia luz de luces. Soy incalculable e infinita matemática del todo y la nada, soberbio rey al escaque, o monarca vigía de los ángulos del universo, y mitológica cifra, alfil y consejero del tiempo sin tiempo del Brahma. Soy Horus aurífero, de Isis y Osiris el hijo nacido tras su obra magna alquímica, y bifronte numen de la ciudad histórica y eterna, y legendaria, y altisonante y secreta. Soy sinfonía de mundos, y batuta de sus partituras, íntima cavatina en arcos de Beethoven, y majestuosidad griálica al Parsifal de Wagner. Soy Tristán e Isolda, hombre y mujer, cromatismo de dos, de todos y de ninguno. Soy lumen y solución de ecuación divina, embustrófedon geométrico de sacro algébrico, porque soy el que soy y así voy, cual arquetipo lucernario y coruscante en la aurora de un naciente mundo lucífero. Solipsismo trágico para orquesta en silencio entre acordes. 1. Estrofa del loco solitario. A veces, en las noches de negror ominoso, una imagen batiendo alas en atuendo especular, atorméntame con pensamiento siniestro y frío, así mofándose de mis palabras y existencia. 2. Antístrofa de la imagen especular. ¿Tus palabras? Bah, solo son susurros inaudibles bogando en indefinido aquí, vagando tras inaprehensible allá. Tu existir, bah, solo eres el irredento del errar, divagando por oquedades desérticas, una flor muriente, un soplo de la nada. 3. Coro de los invisibles. Silencio, habla a tu silencio y recibe por toda respuesta ecos de callada ausencia. 4. Epodo del solipsismo. Responde, pensamiento mío, que como reflejo de soledad insonora
eres inexpresivo como la gran esfinge. ¿Qué hondos secretos custodia esa imagen que es la mía, detrás del horizonte y el tiempo? Variaciones en crescendo trítono sobre un tema ostinato y al desvarío tras otra luz. 1. Tema recurrente no variado. No valgo, ilumíname otra luz. No valgo, ilumíname otra luz. Cuando, navegada hacia una tal utopía, la derecha vía no querría anclar en puerto, ah, de fatal distopía. Allí donde no valgo, e ilumíname otra luz. 2. Variaciones sobre un tema en desvarío. Donde penosa oscuridad el vulgo llora, pero toda luz artificio fusco es, y relumbrón de bruto necio, no valgo, ilumíname otra luz. Porque del desarraigo soy hijo, al patriotero creo lerdo y tardo, y de patrias y pabellones soy un casto, no valgo, ilumíname otra luz. Allí donde el imbécil es rey, y la necedad empuja a la grey, el ruido es esbirro de su ley, no valgo, ilumíname otra luz. Por amar compases maestosos, de música en tonos majestuosos, contra omnes soy, contra estrépitos afrentosos, no valgo, ilumíname otra luz. Donde a aquel, otrora un bel joven, ojos no le ven y oídos no le oyen, y venerable su senectud ya todos eviten, no valgo, ilumíname otra luz. Viandante voy, por sagas de héroes quijotescos, entre Escila y Caribdis, esos andariegos odiseicos recorren sufriendo el bramido de los grotescos, no valgo, ilumíname otra luz. Donde el signo de la finanza sellaron en su semblanza y afirmáronla, cual buena pitanza, no valgo, ilumíname otra luz. Quienes de cúmulos de grosera inconsecuencia hacen elocuencia y verborrágica excelencia, y cual desvarío risible desprecian toda suma sapiencia, no valgo, ilumíname otra luz. Si ignoradas las bibliotecas borgianas su sueño duermen, lontanas, ante la farsa de la comedia humana, no valgo, ilumíname otra luz. Imperiosamente un trágico soy contra ese mundo flácido, rumiante de razones y tráficos, no valgo, ilumíname otra luz. Donde música y poesía desafinan tras risillas de falsía, bastidor de tufillos y cerebrillos en necrofílica simpatía, no valgo, ilumíname otra luz. Divinidad no creyente soy, entre fervientes creyentes, de mentes hirvientes, no valgo, ilumíname otra luz. Sociedad al desgaire, colmada de vil y enjibacaire, gentuza sin luz, tósigo al aire, no valgo, ilumíname otra luz. Si orgullosa es la evolución y ominosa su actualización, que simiesca abate al rebaje de la involución, no valgo, ilumíname otra luz. 3. Desvarío sobre un tema ya desvariado. No valgo, ilumíname otra luz. No valgo, ilumíname otra luz. Cuando navegando hacia una tal utopía encontréme cual no quería, anclado al puerto, ah, de fatal distopía, allí donde nunca valdré y siempre me iluminará otra luz.
Bueno, si quieres, hagamos un primer recreo, porque ya se sentó entre nosotras y nosotros, se sentó la poesía. Muy bien. Se sentaron tus palabras y pues vamos con unas preguntas. Por supuesto. En principio y luego, por supuesto, si ustedes también tienen más preguntas para él. Bueno, yo creo que primero sería interesante que nos contaras la figura de Tristán, que ha sido a quien eliges, y no sé si se trata de el román de Tristán y Iseo o si es la ópera de Wagner, lo que quieres hacerle como este homenaje. Entonces, si nos puedes contar un poquito, bueno, por qué la figura de Tristán, que es el triste, que bueno, ya lo hemos visto también en este último poema que haces ¿se llama? ¿Ilumíname otra vez? No, este que hemos leído son las variaciones en crescendo trítono. Eso tiene un sentido, el trítono sobre un tema obstinado, que yo lo escribo en italiano, ostinato, y al desvarío, porque va desvariando, tras otra luz. Bueno, entonces, si nos hablas un poquito de Tristán, y tengo la sensación de que otro personaje que está permanentemente ahí, evidentemente es el portador de la luz. Sí. Satanás. No exactamente Satanás. El Satanás de Milton. Podría ser más el Satanás de Milton, pero yo excluiría ese nombre y adoptaría únicamente la terminología griega del Lucífero, que tiene mucho más sentido, aunque mucha gente no lo comprende, pero... El nombre del acorde de Tristán evidentemente evoca la ópera de Wagner, porque la ópera de Wagner, no solo Tristán e Isolda, sino toda la obra de Wagner ha estado presente en mi vida permanentemente, me define y es una obsesión de la cual nunca me he podido librar. Estudiando y leyendo al filósofo británico Brian McGee, que fue otro embrujado de Wagner, me di cuenta que en los textos en los que él analiza la profunda influencia que en el arte de Occidente ha tenido Wagner, yo tenía que verme incluido en ello. Y me complace mucho porque son grandes nombres del siglo XX los que han estado bajo esa influencia, que mucha gente no sabe eso. Mucha gente no tiene esa noción de cómo ha influido Wagner en la sociedad actual, y por supuesto cómo ha sido rechazado también, porque habiendo sido un hombre que ha construido, que ha llevado el pensamiento a un nivel, a un rango mucho más alto de lo que comúnmente estamos acostumbrados, pues se le ha dado la espalda por muchas razones, porque se le ha vinculado con los regímenes totalitarios de los años 30, se le vinculó con el nazismo por la relación que Hitler tuvo con su música, entonces se le ha demonizado en muchos aspectos. Pero sin duda que ha sido una figura, diría yo que transversal en la cultura occidental y en general del mundo. La gente no tiene noción de la deuda que se tiene con Wagner, porque más que un músico también es un poeta, es un dramaturgo, es un filósofo, es un psicólogo. Wagner vio antes que Freud las pulsiones sexuales, cómo definían al ser humano, y eso lo lleva a Tristán e Isolda, que es una obra supremamente erótica, por supuesto no pornográfica, que es la gran diferencia que hay que hacer. Infelizmente hay que decirlo, casi que dibujado, porque si no las personas esperarán encontrar en el escenario una escena erótica que por supuesto no está presente. Pero entonces ¿Pero cómo llegas a Wagner? A Wagner llego de una manera muy curiosa. Los discos que yo tenía en casa, o bueno, que no tenía yo, los tenía mi abuelo, era una gran colección, y yo iba eligiendo en las tardes qué escuchaba de toda esa colección, de esa gran colección. Muchos de esos discos los conservo. LPs. Sí, LPs. Y para mí era un placer en las tardes, después de llegar de clase, sentarme a escuchar esos discos, y fui absorbiéndolos como un sortilegio y como un ritual mágico.
Entonces, por supuesto, yo no pude evitar empezar por Beethoven, que se convirtió en un aspecto también definitorio de mi vida, un ídolo. Su efigie está en la pared de mi casa. Entonces yo empecé a escuchar su obra y con el paso del tiempo empecé a peregrinar hacia otros compositores, hacia el barroco, hacia la polifonía renacentista, di saltos hacia el romanticismo, volví al clasicismo. Entonces fui absorbiendo todo ese universo musical y Wagner estaba allá. Había 2 discos que contenían fragmentos de una de sus obras más grandes, el Anillo del Nibelungo, ciclo de 4 óperas, y además de otros 2 discos que contenían otras obras de él, y todas esas portadas de los discos, las carátulas, eran muy atractivas, y el solo nombre para mí era muy sonoro. Me decía mucho Richard Wagner, entonces me sonaba, pero no lo escuchaba todavía. Y un buen día, estando a mis 15 años, pasando por esas depresiones que pasan los adolescentes después de que la novia los ha echado, que se ha ido con otro, algo empezó a cambiar, en el sentido de que yo internamente estaba escuchando sonidos muy potentes. Mi oído me estaba exigiendo sonoridades épicas, mucho más de las que ya había escuchado, y yo no entendía esa sensación que me duró muchísimos días, diría yo que hasta meses. No la lograba entender. Esa exigencia no tenía un sentido lógico para mí en aquel momento. Entonces se empezó a convertir en una especie de insatisfacción, como una melodía que necesita resolverse pero no se resuelve, sino que va hacia una disonancia insoportable. Así fui divagando durante varios meses, hasta que un día el impulso me llevó a comprar ya un CD con fragmentos de las óperas de los Nibelungos de Wagner. No las que tenía en la casa, sino el CD, un CD. Bueno, voy a comprar esto, lo voy a escuchar, sé que no está completo, pero lo voy a escuchar. Y fue la catarsis que yo estaba necesitando, porque vinieron esos sonidos, paroxismo. Vinieron todos esos sonidos, porque fue un disco, pues imagínate, un pequeño CD para albergar una obra cuya ejecución, pues, es un ciclo de 4 óperas, cabalmente en 15 horas tiene que ejecutarse. Se necesitan 14 CDs para grabarlo completo y 19 LPs. Entonces, en un pequeño CD pues era algo muy resumido, pero hicieron una selección muy bien hecha, obviamente empezando con el Oro del Rin. Entonces yo me sentí sumergido en esas profundidades con las hijas del Rin que protegen el oro en su estado puro e inocente. Luego pues obviamente hay un salto brusco y ya me encuentro en la escena en que los dioses tienden un arco iris en el cielo y caminan hacia el Valhalla. Entonces ya viene una enorme sonoridad que yo estaba esperando hacía mucho tiempo. Damos un salto hacia la siguiente obra, La Valquiria, y veo yo un resumen de la escena de amor entre los dos protagonistas, cruzada de pasión, de la música absolutamente arrebatadora, y cuando se interrumpe ese fragmento viene la cabalgata de las Valquirias. Entonces nuevamente abordo yo esos sonidos y saltamos a la tercera ópera, Siegfried, y estoy en el bosque. Entonces con unas modulaciones increíbles Wagner nos da una descripción de la naturaleza, del canto de los pájaros, del sonido del aire golpeando en las copas de los árboles, y cómo el muchacho está absolutamente hipnotizado contemplando la naturaleza y simplemente la observa. Y creo que ese es uno de los personajes psicológicamente mejor elaborados que han existido en los últimos 200 años.
y le han hecho una cantidad de interpretaciones. Dicen que fue inspirado por Bakunin, otros dicen que tiene mucho del socialismo utópico, otros lo han vinculado más al pangermanismo y al dominio de los arios sobre la tierra, en fin, una cantidad de cosas, pero yo me centré en ese aspecto de sentir que yo era ese muchacho que estaba en medio de un bosque escuchando la naturaleza y que de pronto aprendió a escuchar el sonido, aprendió a interpretar el canto del pájaro que le decía hacia dónde tenía que encaminar sus pasos. Y finalmente ese pequeño CD me lleva al ocaso de los dioses, donde escucho una marcha fúnebre que es, yo diría que una de las páginas musicales más brillantes de la historia. En escasos 11 minutos funge como una especie de intermedio orquestal entre todo el drama que se está relatando de forma vocal, y en ese fragmento de 11 minutos siento que Wagner me lleva, como diría Nietzsche, a 50 mundos que solo una persona con las alas de Wagner puede lograr. Ese fue mi primer contacto con Wagner, así llegué a él, y mi obsesión desde ese momento fue disponer de sus óperas completas, en las mejores interpretaciones, y afortunadamente todavía hoy en día conservo esa colección y la tengo como un tesoro inapreciable. Esa es mi historia con Wagner, y es una historia que no muere porque se repite una y otra vez. Es tu obsesión. Se convierte es como en un despertar sensible para ti. Sí, porque sí. Eso es lo que has traducido después a este acorde de Tristán. Sí. Escojo el nombre del acorde de Tristán porque, bueno, el acorde de Tristán es, al inicio de la obra de Tristán y Isolda se presenta ese acorde, en ese momento muy solemne, aunque también muy sutil, pero ahí está resumida toda la obra. Ahí está todo el espíritu del protagonista y de su gran amor por la princesa Isolda. Todo está resumido en esa pequeña disonancia. Y quien aprende a captarla con el paso de los años, por supuesto hay que vivir muchos años con ella, aprende a admirar esa obra y a dejarse llevar por ella, lo cual también es muy peligroso, porque hay ocasiones en que el arrebato que se siente al escuchar solo el preludio, únicamente el preludio, es capaz de arrancar lágrimas, y en una buena interpretación mueve el espíritu del oyente y lo obliga a pensar, lo obliga a sentirse a sí mismo y abandonar todo lo que esté causándole conflicto en su espíritu. Bueno, yo veo que es un homenaje musical que has llevado hacia lo poético, y con este dominio del lenguaje que tienes y tu enciclopedia que aparece aquí, que exige al lector. Evidentemente tu lector debe ser alguien que tenga un recorrido literario y un recorrido musical, de lo contrario le va a costar un poco la traducción de algunos de las figuras que trabajas aquí. No obstante, yo vuelvo un poco como al Satanás de Milton. Sé que ya me has hecho la corrección de que no quieres que sea Lucifer o el portador de la luz, en tanto pues es Milton el que nos pone a este Satanás como el primer libre pensador de la historia, como aquel que se le ocurre decir que las cosas no tendrían que ser como uno solo lo dijo, sino que podrían ser de otro modo. Y eso me parece que lo sintetizas también aquí en algunos de los poemas que nos has compartido, en la figura de alguien que ha quedado a solas, alguien que ha quedado como la caída de Lucifer, ¿no? Alguien que se siente separado. Aquí es lo que uno nota como un sujeto poético que no se siente en el centro, que se siente viendo desde la lejanía, que se siente en esa periferia, pero absolutamente traspasado por toda la naturaleza. Sí. Eso es parte también de lo que has querido desarrollar en la obra. Porque es yo no diría que es un personaje, aunque si lo ponemos como personaje no estaría mal, pero yo diría que es un arquetipo, y es un arquetipo trágico.
La caída es algo trágico, pero es una caída que eleva. No es simplemente una caída en el barro y el personaje quedó hundido, repleto de rencor, entonces empezó a destruir alrededor todo lo que encontraba, porque esa sería la interpretación de un cristianismo simple. Y el cristianismo en su esencia tampoco dice eso. Por ninguna parte dice que eso haya sido así. Esto ha sido un invento de curas y de personas demasiado crédulas que han tejido esa leyenda y la han consolidado interpretando a su buen querer versículos de la Biblia que eventualmente podrían insinuar algo así, pero que en realidad no lo dicen. La Biblia claramente dice en Isaías el portador de la luz, y si es portador de la luz, pues no, por supuesto no puede estar sembrando oscuridad. Tal vez su luz se ve mejor en la oscuridad, y en la oscuridad es donde los grandes escritores, donde los grandes músicos se recluyen, en esa oscuridad, la oscuridad de su soledad, de sus conflictos, de sus traumas, de sus neurosis, y encienden esa llama del que porta la luz y crean toda su obra. ¿Dónde está el mal en todo esto? El saber, el conocer es malo, es el pecado. Tal vez muchos lo han querido interpretar de esa manera, pero incluso podría yo decir que hasta los más doctos padres de la iglesia han tenido que saber algo para decirlo como lo dijeron. Entonces habrán sido inspirados, quién sabe por qué fuente, ¿no? Y Milton nos trae a un gran caballero, un ángel absolutamente caballeresco, que aún estando, entre comillas, en guerra con los ángeles que han sido leales a Dios, pueden encontrarse de frente, y entre ellos reina la mayor cortesía y la mayor caballerosidad. Entonces se comunican, hacen su tregua, y cuando se despiden, entre ellos se hacen venias y cada uno se retira. Y curiosamente, no recuerdo si esto es en Milton o si la fuente viene de otra parte, porque no lo recuerdo muy bien, cuando alguien le pregunta al príncipe Lucifer: ¿de dónde vienes? Él responde: vengo de recorrer la curvatura del mundo. Entonces, ¿cuánto conocimiento no absorbió al recorrer la curvatura del mundo? ¿Y cuánto conocimiento no ha dejado? Esa es la imagen que yo tengo. Yo no estoy viendo un demonio al que un grupo de locos que no tienen ningún fundamento de absolutamente nada se reúnen y hacen sacrificios de animales y tonterías por el estilo, aunque eso puede tener otras explicaciones que sería interesante investigarlas, pero no es el caso del personaje que viene atravesando esto. Este personaje decidió levantar la antorcha e iluminar el camino por el que va a recorrer este amigo nuestro Tristán. Y además no es Milton estrictamente el que lo toma, porque en la Biblia, también uno de los dobletes de la Biblia, cuando vemos a Eva que va a comerse la manzana y que se supone que ahí viene el remalo, la primera vez que vamos a ver al remalo, el remalo lo que está haciendo es tentando sobre el conocimiento. Y de ahí es donde bebe Milton, ¿no? Exactamente. Porque Eva lo que nos trae como buena mujer es el conocimiento. Incluso en el Nuevo Testamento, esto del ayuno de Cristo por 40 días y su final encuentro con el tentador, ¿sí? Y este le ofrece una cantidad de cosas solo para que el otro le diga todo que no. Pues eso se puede interpretar de una manera que no necesariamente tiene que ser literal. Porque la literalidad nos lleva a que tenemos un personaje malísimo que está tratando de hacerle zancadilla al otro, que es buenísimo. Entonces, como el otro es buenísimo, él soporta la tentación y vence al pecado. Y yo no veo nada de eso ahí. Yo veo un personaje que tenía una misión que cumplir y necesitaba de que ese portador de la luz le mostrara ciertas cosas para que él decidiera qué camino tomar. Mira, está esto, tienes todo esto, si tú quieres yo te lo puedo dar. Lo que no dice es: si lo rechazas, yo te doy lo otro y tú vas a hacer toda tu predicación. Sí, esta es una figura que la literatura ha usado mucho, ¿no? Tenemos a Goethe con el Fausto, y me hacías recordar a una frase de Mikhail Bulgakov en su Maestro y Margarita, el escritor ruso,
que inicia con yo soy la parte del bien que también hace el mal. Sí. Y el protagonista vuelve a ser también portador de la luz. Y si lo vinculamos, volviendo un poco a Wagner, lo que les estaba mencionando al comienzo, tenemos dos personajes fundamentales, Wotan y Alberich. Siendo Wotan el dios supremo, digamos el Zeus nórdico, los germanos lo llaman Wotan, los escandinavos lo llaman Odín, y tenemos el enano, digamos muy contrahecho, un engendro, que es Alberich, es el subterráneo, es el codicioso, es el corruptor. Curiosamente hay una escena en toda esa tetralogía en la que Wotan, sin identificarse a sí mismo, dice o habla del negro Alberich, refiriéndose al personaje que es su contraparte, y esa expresión, el negro Alberich, pues obviamente evoca toda la oscuridad del personaje, toda su negatividad, pero también habla en alemán, el Licht Alberich, que es el iluminado Alberich, que es el propio Wotan. Él está diciendo, si hay un oscuro Alberich, yo soy el luminoso. Lo que demuestra que no son otra cosa que los dos personajes son, en el fondo, psicológicamente o filosóficamente, son lo mismo, mostrando sus dos caras. Ahí está todo el drama de estos aspectos. Ok, ¿y qué te parece si nos cuentas ya nos hablaste de Wagner, y si hablamos un poquito de quién es Tristán, y Tristán para la literatura también? No, Tristán es un personaje en el que creo ciegamente en su existencia, no puede haber sido... Aunque te haya pasado lo de Isolda, porque tomaste el sortilegio de la música. No, pues bien sabemos que todas las leyendas tienen un sustrato de realidad, entonces obviamente Tristán ha de haber sido un personaje muy especial. Me gusta mucho la imagen que de él se dibuja en los textos de caballería, porque curiosamente Tristán, a pesar de ser el gran caballero, un hombre muy apuesto, siendo muy jovencito, ¿no? Sí, un hombre apuesto, valiente, gran guerrero, curiosamente él no tiene las mismas ínfulas que tienen los demás caballeros de la corte de Arturo, que se sienten invulnerables, están por encima del bien y del mal, y entonces se lanzan a la batalla porque son los mejores. Tristán, otra vez, bueno, allá voy, y sabe lo que tiene que hacer, cumple su cometido, pero en su más íntimo ser se siente que es un ser que no debería estar en el mundo. Este es el Tristán de Wagner, y es importantísimo, un personaje que se siente que no debería estar en el mundo, que debería renunciar al mundo y que debería hacer todo lo posible por superar el sufrimiento que su mismo nombre traduce. Tristán, el triste. Y que se entrega simplemente a la incontenible pasión que siente por Isolda, sabiendo que es un llamado de un mundo más allá, de algo trascendente, de un mundo metafísico. Y entonces ahí entra Arthur Schopenhauer, porque esta obra de Tristán e Isolda de Wagner es la más influida por los pensamientos filosóficos de Schopenhauer. Cuando Wagner descubrió el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, lo leyó y lo dominó mejor que cualquier profesor de filosofía, llegó a componer esta ópera y llevó todo ese imaginario de la voluntad y representación a la música y al personaje de Tristán. Entonces creó la renuncia de este mundo. Hay que renunciar a este mundo, y es lo que el amor que despiertan el uno por el otro los protagonistas. Esa renuncia es el camino que ellos van recorriendo hasta llegar a los acordes finales de la obra, en donde Tristán, ya muerto, en brazos de Isolda, y ella simplemente desconectada del mundo,
en un área que no es área realmente, porque Wagner no lo vio como área, pero en su intervención final, cómo ella canta a todo ese mundo metafísico al cual ella se encamina para encontrar a Tristán y ser una sola con él. Un verdadero matrimonio. Una Beatrice y Dante ahí. Muy semejante. Ok, bueno, ¿qué te parece entonces si hacemos otra lectura? No sé si tienen aquí algunas preguntas. Yo tenía una, pero se me olvidó. Ah, caramba. Bueno, ya volverá. ¿Hacemos una lectura o si nos permites también hacer? Pues, por supuesto. Algunas lecturas. Bueno, aquí tengo poesía. Poesía. Decid, ¿qué es poesía? Es la imagen musicante del soñar. El caballero dormía y soñaba con aquella dama que dormía, mientras soñaba que aquel dormía y soñaba. ¿De quién? El sueño aquestos soñaban. Música, música, que allí donde el imbécil es rey, el ruido es esbirro de su ley. La vieja melodía llama, ¿es el acorde de Tristán o es Tristán mismo? Bueno, este creo que puede decir parte de lo que nos has señalado también. Motete, no lo has leído, ¿no? No lo he leído. Motete contra el lucífugo, en versos de lectura levógira, para estrella de 5 puntas frotada con arco de violín, orquesta de cuadraturas circulares y voces en rectángulo. El título ya es un verso. 1. El filósofo. Yo, que de mis palabras hice dagas para herir la existencia de los hombres, azote para débiles y sentencia contra espíritus lucífugos y decadentes. 2. El poeta. Hoy, cuando atisbo el despertar de un nuevo sol luciente sobre la tierra, de ellas hago versos para poetizar una obra más divina que humana. 3. El hierofante. ¿Y tú? Cual musa en altares de ciencia, filosofía y arte, en el templo del Logos, saturnal misterio celeste. 4. El músico. Ahora, como armonías geométricas de pentagramas apolíneos, interpretando arquitecturas de órdenes sinfónicos. 5. El lucífero. Seamos prometeicos luceros sobre todos los orbes lucientes y flamígeros portadores de luz, de tus lucíferas luces. Aquí tenemos una cantata profana en 3 partes para gran orquesta sinfónica y coro goliardo. 1. Coro de novicias y madres superiores. Avanza, noche jadeante, abraza al día anhelante, de ellos en encuentro danzante. Cantemos el deseo amante. Luna que en tu aposento suspiras con gemidos y exhalas tus quejidos en deleitable momento. De complacencia bienvenida, inconsciencia humedecida y florescencia arbolecida, por la que tu rodilla atrevida doblas complacida la vida, oh tú, odalisca bendecida. 2. Coro de goliardos. Noche, dinos, ¿qué sucede? ¿Deliras? Oh luna, a ti, licenciosa nocturna, te diremos qué sucede.
Ha brotado vernal la florida estación, el sol orgiástico abraza con su calor, y en ti copula con desenfreno y fragor, en eterno instante de estática fulminación. Y tú, que de fuentes deleitosas brotas, de las ciprias pasiones, y en embriaguez dionisiaca derrama licores, anuncias a los sedientos el vino de tus tabernas. De él todos beberán insaciables y cantarán el coral de sus apetitos, y arderá carmina burana en versos infinitos. Oh, ebriedad suma en placeres innombrables. Y las diosas sácianse en sus templos, danzantes ciñen muslos y caderas con ondulante y sáfica lucera, símbolo lúbrico de sus antetemplos. Somos poesía de verso sobre verso, yaciendo en lecho de atrevida partitura, quebrantamos virtudes de cruel atadura y emancipamos de grillete perverso. Ya la deliciosa doncella en retoño, como albáquico mancebo bisoño, ninfa y sátiro, abandonados a su lascivo furor, ahora son rosas de enrojecido rubor. 3. Coro de giróvagos o girovagos y zarabaístas. Deliquio amoroso, has consagrado la primavera. ¿Dónde está mi amante? Preguntas aitera. Todos peregrinación en tu cuerpo, todos peregrinaron en tu cuerpo, y agotados sucumbieron a la ebriedad del puerco. Aquel beodo caído por el néctar de tus acuosidades, bufando en tu desnudez, feminia de piel y alma, de perfectas formas y secretos ocultos en tus pliegues, que rodearon a los vencidos, ahora consumidos y ya en calma. Y gritas, el hombre es insuficiente, irrisión que nos sacia, es un soplo alburente. El sol ha de ser mi amante, zarabaíta y deiciente, en la noche húmeda y turgente, al caer el día ya muriente. Y dices, en su lecho yacerá desflorada y floreciente, al querer del vagar ubicuo de los girovagos, expulso la triste conciencia que veta deliquios undívagos, y su palor de fría virtud inclemente. Por siempre mis muslos humearán en deseo, mis pechos lascivos y endurecidos en mieles indecentes, no más ocultarán su dionisiaca música fluyente, interpretada con sudorosas pieles en apareo. Rebosa de lívido, oh luna, hazla tuya y hazme tuya, astro luminoso, vive siempre bien nacido amor. Tu ley es mofa de virtudes enfermas y sin voz, tu virtud es vinosa vid, enguirnaldando la ebriedad del placer. Ave formosísima, ave mundi rosa, Venus generosa. Pues esto es todo un camello leerte sin caer en que se le trabe la lengua a uno, y sin embargo pues es un gran placer ir pasando por los versos. Bueno, ¿quieren ustedes leer un poquito? No, yo caería en la traba la lengua. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos para no abusar también de los que nos... 49 minutos. Pues si quieres otro poquito de lectura. Y bueno, ahí lo tienes ya. Sí. Antes de continuar, quien ha tenido el libro en la mano se dará cuenta que el título del libro, por supuesto el acorde de Tristán, también es el título del último capítulo y es el título de uno de los poemas. No sé por qué, pero a veces siento que me siento muy orgulloso de lo último que escribí. Algo debe decir, ¿no? Sí.
El acorde de Tristán, ecos para gran orquesta wagneriana. Sentid, amigos, la evocación del nocturno sibilante, acorde lueñe del soñar, signo bajo y penumbroso. Ingrávido, su pulso es epifanía de sentir deseoso, que con batuta mágica del día arroja su iris celante. Taciturno, por océanos ignotos que oídos no oyen, singla el héroe de 9 musas, damas del Helicón. Como 9 las liras de Apolo y el eremita Hiperión, vocalizando maestoso tono la novena de Beethoven. Fenecido yace aquel viejo sol de llama meridiana, muriente estirpe del día, hora es de ojos que ven. Dinos, sol negro, Tristán de flama trasmundana, aquel claror vidente y alfil en la noche, es lucerna y candil y solda, encanto deicente y femenil. Un poco de lo que hemos hablado en estos minutos. Fantasía dramática del mundo como voluntad y representación para arpa de bardo Tristán y soprano de Isolda, a Richard Wagner y Arthur Schopenhauer. 1. Viaje de Isolda en la representación, atisbo de la voluntad. Supremo olvido, totalidad eternal, sé la nada tras amor nocturnal. Oh vosotras, balbucientes notas inconclusas, empuñadas en batuta de gran mago orquestal, ¿os disipáis durmientes, sedosas e infusas? Singlad por entrecano fragmento del caos y habitad su brisa, libando un huir de lumen cenital en meditativa monodia de fuimiento sobre las naos. Vedlo, arrebolado difúndese el poniente, en azur fluir de su argente anadiral, clamando al venir un loor de signo muriente, supremo olvido, totalidad eternal, sé la nada tras amor nocturnal. 2. Tristán vigilante y voluntad en espera, fruición en la noche del amor. Supremo olvido, totalidad eternal, sé la nada tras amor nocturnal. Dilátase la voluntad, su sonoridad silente del dormir. Escanciad elixires en el cáliz del amor, sed umbral del somnium mundus, o tú, vinoso efluir. Sí, a una dama aún he de amar, eterno incognoscible, creciente y sumo, aflora tras el lecho en alborada, al ocaso del deleitar. El mundo es mi representación, rara flor del filósofo, umbrío negror de lucernario en claror, tronos de la voluntad, hacia vosotros avanzo con loor y fascinación. Supremo olvido, totalidad eternal, sé la nada tras amor nocturnal. 3. Triunfo de la voluntad. Supremo olvido, totalidad eternal, sé la nada tras amor nocturnal. Arpegios preludian signos de gravedades musicantes y ovillan su compás las penumbrosas flamas. En arrullo nocturno, hechizo de peplos undantes. Argentea suavidad reposa en plenitud y dulzor. Vacío y desierto cae el espejo del océano para abarcar, con ojo de la mente, un firmamento sin rubor. Deshilan Tristán e Isolda el nocturno lienzo de los amantes, y su brillo ocultan estrellas del mundo y astros lucientes bajo cristales de ríos sibilantes. Apártate, sol de rayo impío, sumérgete en el reino detenido y profundo, que la ingrávida flor filosofal también es sol de negror mío.
Triunfa, imperio de suprema voluntad. Despídete del tiempo y vuela en filosofar ululante. Abur, cae la medianoche, imperio de suprema serenidad. Ciérrase la puerta con sollozos de postrer rumor, versificando un epílogo de amor deificante, que desvaneciéndose medita, ya sin dama y sin señor. El mundo es voluntad, rara flor del filósofo, umbrío negror de negro sol triunfador. Tronos de la voluntad, en vosotros sueño, como en lechos de deidad y señor. Supremo olvido, totalidad eternal, se ha hecho la nada tras amor nocturnal. Pues sin duda todo un domador de palabras. Felicitaciones por esta ópera prima que haces, Von Paixão, el acorde de Tristán. Y bueno, vamos cerrando entonces este primer capítulo. Si ustedes no quieren señalar algo antes. Queda uno completamente extasiado. Así como que todavía las palabras y los sentimientos, la poesía, están aquí rondando, dando vueltas en torno a la mente, sobre todo al sentimiento. Corazón, claro. Me ha pasado una cosa curiosa desde la presentación primera de esta obra hace mes y medio. Ya ejemplares han viajado a otros países. Llegaba a mis parientes por allá. Y la única persona que me ha dicho algo, que se ha atrevido a decirme algo, ha sido mi primo. Me escribió a los 2 días, a las 24 horas de haber recibido el libro. Me mandó una foto, me dice, ya lo leí, pero no te entendí nada. Únicamente este aquí, este allá, porque capté lo que tratabas de decir en el capítulo de las invectivas. Y me dijo algo muy curioso: no me preocupa no haberte entendido, porque sé que está hecho para eso, está hecho para ser leído muchas veces y para llegar a encontrar su sentido. Y eso me pareció muy interesante porque lo vinculé a una afirmación de Brian McGee, que lo mencioné hace un momento, la traje aquí, que me llamó mucho la atención. Yo no la recordaba, fue en estos días que estuve leyendo otra vez un libro de él, y él manifestó esto: decir que una obra de arte no revela sus significados a primera vista no es una crítica. Algunas de las poesías más importantes del siglo XX deben leerse una y otra vez, y a lo mejor debemos vivir con ellas durante años antes de poder comprenderlas. Buenísimo. Que es lo mismo que te pasó a ti con Wagner, con la música, ¿no? Sí. Es a fuerza de oírla, empezar a sentirla y a entenderla, porque no siempre uno lo logra a la primera. Claro, lo curioso es que yo sí la sentí al primer encuentro, yo la sentí muy, muy hondamente. Ya comprenderla, eso ha sido un proceso de años, y creo que seguiré comprendiendo hasta el último día, a ver qué más descubro. A veces me surgen, estoy hilvanando cosas en la mente, que por supuesto algún día espero poder publicar también, y estoy apuntándoles a esa parte. Aquí lo hice con el acorde de Tristán. Espero llegar un poco más lejos a los nivelongos y a Parsifal, que son otras cosas, unos opus metafísicos que necesitan ser desglosados en algo de poesía, aunque ellos por sí solos ya son poesía. ¿Quieres contar algo más de la elaboración de tu libro? De pronto una última cosa: el acorde de Tristán. Haber aceptado que ese tenía que ser el título, más allá de la inevitable acepción wagneriana que tiene todo esto. Detrás de esto hay una historia muy curiosa. Yo creo que este título venía gestándose desde hace unos 15 años, y sin saber
ni remotamente que yo iba a llegar a escribir esto. Y esto de haber aceptado que el título nombrara a Tristán por su nombre, claramente, sin ambajes, se lo debo a una compañera mía de la universidad, que todavía hoy en día somos muy amigos. Ella está viviendo en Francia con su esposo, sus hijas, pero ella desde el primer día, por algún motivo que algo vio ella en mí y me dijo: tú eres Tristán, y a partir de hoy tú serás Tristán para mí. Y siempre que me saluda o siempre que se despide o me dice alguna cosa, se dirige a mí como Tristán. Hay algo, hay un misterio en todo eso, algo muy interesante, muy drama, mágico. Porque Tristán no le va muy bien, bueno. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por la invitación. Gracias, Marta, por la invitación. Con tanto de estar gusto. en este espacio maravilloso. Ha sido haciendo muy esto. enriquecedor para mí. Gracias. Gracias, gracias. Y por supuesto también Ananda Tienda Taller quiere darte las gracias, Marta Galofre, por este espacio tan bonito que tienes aquí en esta montaña, por esta casita que canta, que creo que hoy ella, sus maderas estuvieron recibiendo estos Tan versos. inquietantes como nosotros. Sí, pero fíjate que esa ha sido mi ilusión siempre, que esta casa sirva para cosas como esta. Entonces está cumpliendo su misión. Pues una dicha, y con una dicha quiero decir una Ananda, que es lo que nosotros también estamos buscando como un espacio cultural que está en Villa de Leyva o que está en forma virtual, ahora que ha tenido un pedacito de cielo aquí en Ráquira, que nuestra filosofía es cómo trasladamos a los demás la dicha de estar vivos, el milagro que es estar vivos y se nos olvida. Y creemos, porque esto es un proyecto familiar, que creemos que es el arte la escalera más inmediata para recordarnos eso, ¿no? Y sin tener que ser artistas todos profesionalmente, sí dar espacio a la creatividad, a comprender que dentro de nosotros está esa necesidad de expresión en alguno de los lenguajes, y es lo que hacemos en Ananda Tienda Taller. Y con esta primera sesión o primera tertulia se inaugura esta alianza que esperamos se vaya forjando con la casa que canta, y que podamos hacer como este tipo de invitaciones itinerantes a gente que venga a cantar desde los versos o venga a cantar, ¿no? También, claro. O desde la plástica. Bueno, muchas gracias también gracias, a ustedes. Todo un honor estar con Tristán. Gracias. Y por supuesto, un privilegio, sí, estar escuchando tu poesía y estar en este maravilloso espacio y la naturaleza, qué mejor. Y gracias a Simón, que detrás de bambalinas ha hecho una maravillosa compañía. Sí, ya iba hacia allá, porque una labor silenciosa. Siempre en cada uno de nuestros diferentes eventos que tenemos Leer para Sanar, un espacio de Mónica Lee, formación en literatura, en artes plásticas, siempre que sea virtual, pues quien nos acompaña y no se ve, pero está permanentemente haciendo este trabajo de carpintería, es Simón Susacón, que está allí atrás esperando para que a ustedes les llegue el material de la mejor forma posible. Recuerden, y se los hemos dicho en distintas emisiones, que estamos aprendiendo estos nuevos canales de comunicación. Y a ustedes, a quienes nos escuchan, quienes nos conocen y nos acompañan en este proyecto que es todo un sueño, millones de gracias por estar ahí. Quienes se lleguen a topar con este video, porque circulará en redes y les llame la atención, fantástico, maravilloso, debe ser una diosidencia y tenían que escuchar todo lo que charlamos aquí. Si quieren saber más de nosotros, pueden a Ananda conocerla en www.anandatiendataller.com, escribirnos por Instagram a ananda.taller, o si quieren escribirnos por correo a equipo@anandatiendataller.com. Si les interesa dónde estamos, que es un espacio precioso donde también pueden quedarse, pueden buscar por Facebook La Casa que Canta, ¿cierto?
Y en Airbnb también la encuentran, La Casa que Cantan, no se van a arrepentir. Esto es como venir uno al paraíso y sentir que estas montañas lo recargan, y esta familia fantástica que tienes, Marta, son absolutamente amorosos, así que súper bienvenidos acá también. Quienes les interese conseguir el libro de Von Paixão, se vende en Ananda Tienda Taller Físico en Villa de Leyva, o pueden también escribirnos a los mismos canales que les señalamos para hacerles llegar a cualquier parte del mundo, podemos hacerlo, el libro de Von Paixão. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otra emisión. Adiós.